Buenos días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villada, con gozo y regocijo les estamos transmitiendo esta predicación desde el Estado de México. Te damos gracias a Dios por tu vida, porque te reúnes en el nombre de Jesucristo, y damos gracias, muchas gracias, porque Dios nos permite seguir sirviéndole ahora desde el Estado de México. Muchas gracias damos a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos ante tu gloriosa presencia para darte gracias, muchas gracias por todas las bendiciones que tú tienes preparadas para tu pueblo a través de esta palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, Jehová, Dios de los ejércitos, para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Tú eres santo, santo, santo es tu nombre, Padre, y a ti solamente declaramos que servimos, porque nada ni nadie va a apartar nuestra atención del servicio a ti. En el nombre poderoso de Jesucristo, Espíritu Santo, manifiéstate con poder en mi vida, a través de mi vida. Yo declaro que te necesito de tu unción, necesito que tu gloria descienda a través de mi vida, Padre, para que esta palabra esté llena de unción y de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, iniciamos esta predicación en ese solo nombre, en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos delante de tu presencia a través de este único medio que nos has dejado, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias te damos, Padre, por el privilegio de usar nuestras vidas para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Manifiéstate con poder en tu palabra que tú me has dado para predicar a tu pueblo, y convence, Espíritu Santo, en las áreas que necesitamos ser convencidos. Te pido que a través de Jesucristo tú te manifiestes con gran poder. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios que me dio para compartir contigo en esta hermosa mañana: la apariencia y la hipocresía de Pedro para nuestro ejemplo. Toda la palabra de Dios, hermanos, es para nuestro ejemplo. Todo lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras va a ser para nuestro ejemplo. Bueno, hemos aprendido que este Evangelio de las Sagradas Escrituras es un manual sagrado para nuestras vidas. Y en ese solo nombre yo voy a predicar esta palabra que he recibido de lo alto para cada uno de nosotros, para mi vida, pero también para tu vida. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Yo te invito, amado hermano y amada hermana, que de verdad hagas una pausa, y si no tienes tu libro, la Biblia, en tus manos, vayas por ella. Deja el celular, no te acostumbres al celular. Por favor, yo te pido de que ese celular lo apartes siempre que vayas a ver la palabra de Dios. Agarra las Sagradas Escrituras, porque aquí puedes hacer anotaciones. Algo importante en el celular no lo vas a poder anotar. Te pido, de aquí en adelante, decía el viernes, que vamos a esforzarnos por usar las Sagradas Escrituras más que el celular. El celular, yo te pido, te lo suplico en el nombre de Jesucristo, déjalo a un lado. Déjalo. Por favor, no mires las Escrituras. Las Escrituras se miran en el celular cuando tú estás fuera de tu casa, de tu hogar. Pero cuando estás en tu hogar, acostúmbrate a agarrar las Escrituras. Por favor, te lo pido. Dice en Romanos 15:4, toda esta palabra, toda esta predicación va a estar basada en la Reina Valera de 1960. Así que por favor te pido que vayas por la Biblia y abra las Escrituras. En Romanos 15:4 escrito está: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nuestra esperanza de verdad está en las Sagradas Escrituras. Es muy importante que tú subrayes este libro de Romanos en el capítulo 15, versículo 4. Subráyalo, te lo pido en el nombre de Jesucristo.
Vamos a otra palabra en 1 Corintios 10:4. Te doy tiempo para que lo busques. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, dice, las Sagradas Escrituras se escribieron para que nosotros las usemos y nos beneficiemos, tanto como para ellos, a los que se dieron primeramente. Vamos a leer 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ¿por qué cité Romanos y 1 Corintios 10:11? Porque lo que vamos a ver, el título de esta palabra es la apariencia y la hipocresía de Pedro para nuestro ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo Pedro, en la hipocresía del ministerio que él llevaba, así, judaizaba y arrastraba a mucha gente a judaizar, lo cual el apóstol Pablo, dándose cuenta, los dos predicaban la sana doctrina de Cristo, pero él por temor, Pedro por temor a los judíos, él cambiaba su predicación, él cambiaba y hacía permisivo todas aquellas cosas que sabía que ya habían pasado por él. Jesús le enseñó la sana doctrina de Cristo y él predicaba eso, pero por temor a los judíos, él se hacía esa hipocresía, esa apariencia. Es por eso que es importante Romanos 15:4 y 1 Corintios 10:11. Nada de las Escrituras se han escrito en vano. La sabiduría que desciende de lo alto, que está en las Sagradas Escrituras, debemos de aprender de ellas. Es por eso que las cité, para que pongamos mucha atención y aprendamos de que hoy, en este tiempo, hay muchos, de verdad, muchos todavía como Pedro, y que es necesario hacer lo que Pablo hizo, confrontarnos con las Sagradas Escrituras. Cuando nos salimos del rema, Dios dijo, escrito está, y yo en obediencia, si yo me salgo en la desobediencia como lo hizo Pedro, entonces me salgo de la línea recta del rema de lo que Dios quiere que yo obedezca, porque entonces yo ya no estoy en la rema que Dios quiere que yo esté. Él dijo, escrito está, y yo en línea recta en obediencia. Pedro salió del rema, y es por eso que fue reprendido públicamente, porque él hizo públicamente lo que hizo mal. Por eso Pablo lo hizo públicamente y lo reprendió. Cuando salimos de este rema, hermanos, comenzamos a tener problemas en las situaciones que escritas están. Comenzamos a tener diferencias, y la diferencia no está. Pedro no pudo sustentar lo que él estaba enseñando, pero Pablo, con la cimentación de las Escrituras, con lo que Dios había establecido a través de los profetas, a través de toda la Escritura que ya estaba escrita en ese entonces, pudo confrontar a Pedro. Y de la misma manera, cuando nosotros confrontamos a alguien que está predicando mal, lo hacemos basados, cimentados en las Sagradas Escrituras. Te invito a que me acompañes al libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8. ¿Ya estamos ahí? Bien. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando nosotros estamos de verdad atorados en las tradiciones del mundo, entonces nosotros comenzamos a tener discrepancias, comenzamos a tener muchas diferencias en lo que es sano, en lo que está escrito. ¿Por qué? Porque lo que estorbó a Pedro fueron las tradiciones de los hombres. Y lo mismo pasa en este tiempo, porque muchas tradiciones, si no es que todas las tradiciones que practica el mundo, las han evangelizado y metido a las congregaciones. Y eso es el error de Pedro, el cual lo confrontó Pablo.
Y es lo mismo, tú sabes, tú has estado en otras congregaciones y sabes muy bien de que las tradiciones las han evangelizado y metido, santificado, porque el pastor solamente la establece de que pues no tiene nada de malo. Y la palabra de Dios que acabamos de leer dice claramente, dice en Colosenses 2:8, mira que nadie te engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, ¿cuáles son esas? Pues las tradiciones, el día de la mamá, el día del niño, el día del pastor, el día del estudiante, en fin, todas las tradiciones, Halloween, Navidad, todas las tradiciones del mundo. Y lo que estaba haciendo Pedro. ¿Y por qué lo hacía Pedro? Por temor a ellos, por temor a la gente. El cargador no se te olvide de la... Los que van por el camino del mundo se han apartado de seguir a Jesucristo. Dice en Romanos, te invito a ir a Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos de que sea agradable y perfecta, ¿tú crees que las tradiciones del mundo son agradables y perfectas cuando Dios dice que cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Tú crees que eso es agradable y perfecto para Dios? Que nosotros, dice la palabra, tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y si tú no la sabes, yo quiero decirte, la buena voluntad de Dios es lo que está escrito. Si tú encuentras que aquí Dios nos está mostrando de que tenemos la autorización de Jesucristo, del Espíritu Santo, de Jehová Dios, para poder nosotros meter esas tradiciones del mundo y practicarlas, que no son sutilezas, que no es algo sutil que el enemigo ha puesto en medio del pueblo cristiano. Yo estoy seguro de que nunca lo vas a encontrar un sustento en la palabra de Dios que te pueda aprobar tal cosa. Esa filosofía hueca, ¿por qué es hueca? Principalmente porque no está basada en las Sagradas Escrituras. Son filosofías engañosas y vanas. ¿Por qué engañosas? Porque tienen la apariencia. Y estamos viendo, el título de esta palabra es la apariencia y la hipocresía de Pedro para nuestro ejemplo. Entonces, todas las tradiciones del mundo tienen la apariencia. Y si yo practico apariencias, me hago con un cristiano aparente. Pero ese cristiano aparente, porque practico todavía las tradiciones del mundo, la cual Dios me dice claramente en la palabra que yo me debo de alejar en las tradiciones del mundo. Eso es así. No le puedo componer, no le puedo agregar ni quitar a la Escritura. Si yo tengo una revelación y digo que Dios me ha revelado, yo tengo que filtrarlo en las Sagradas Escrituras para ver si esa revelación me la dio Dios o me la dio el diablo. Todo lo que yo recibo de Dios tengo que comprobar, tengo que manifestar a ver si es de Dios. ¿Y cómo lo puedo hacer? A través de las Escrituras. A través de las Escrituras. Miren, de verdad, mis amados hermanos, este tiempo que nos queda del año, ya estamos a la mitad del año, este tiempo Dios va a restaurar muchas cosas. ¿Estamos todavía en pandemia? Sí. Vienen cosas mucho más terribles. En una tercera fase va a ser mucho más mortal que la primera. Es verdad. Prepárense, pueblo de Dios, y no dejen de cuidarse. Prepárense porque todavía estamos en una fase mucho más peligrosa. Vamos a entrar a ella. No estoy profetizando, es algo que viene. Y ya está en otros países. Si tú buscas qué países en el Google, ve y busca qué países han cerrado ya sus fronteras, te va a impactar el resultado.
Te va a impactar de una manera que vas a asombrarte como la mortandad en muchos otros países. El que no lo esté haciendo público aquí en México, bueno, eso es otra cosa, pero te invito a que tú lo investigues. Entonces Dios está restaurando, está incomodando a muchas personas que en sus congregaciones están viviendo solamente un show cristiano. Un show. ¿Por qué show? Porque nada de lo que hacen ahí es bíblico, es en las Sagradas Escrituras. Solamente es un show lleno de emociones y sentimientos que se mueven de un lugar a otro y que te hacen llorar y te hacen cantar, brincar, saltar, te hacen sudar, un sudor cristiano. Pero la verdad no está la unción de transformación de Jehová Dios. Sabemos, de verdad sabemos, de que tú como yo buscamos la verdad, y eso es lo que ha provocado Dios en toda esta pandemia. Ha provocado de que busquemos la verdad, y la verdad absoluta, la única verdad, que sean las predicaciones textualmente expositivas, que no sean emotivas, sino que sean expositivas de la palabra de Dios. Una palabra que transforma, una palabra que edifica, una palabra que te lleva a crecimiento para llegar a la estatura del varón perfecto. Esa palabra es la que el pueblo está provocando Dios con toda esta pandemia. Está provocando en sus corazones de buscar esa verdad, de no conformarse solamente con lo que estaban oyendo y participando. Dice en Romanos, y te invito a que abras la Biblia, tu libro, no el celular, por favor, acostúmbrate. Dice la palabra de Dios que al obediente, el que se somete y se somete a la voluntad de Dios, le agrada a Dios. Y si yo te estoy invitando como pastor, de verdad que busques la Sagrada Escritura, no te estoy invitando a algo malo. Yo quiero formar en ti y edificar en ti una buena actitud, un buen hábito, que te acostumbres. Deja el celular, por favor. Agarra la Biblia, agarra las Sagradas Escrituras donde puedas traer anotaciones. Yo te dije cuando empecé esta palabra que subrayaras Romanos 15:4, porque es importante, y 1 Corintios 10:11, que lo subrayaras. Te invité. Y agarra un cuaderno y haz tus anotaciones. Eso es importante en cada predicación. O sea que cuando una persona agarra su celular y está viendo la palabra, no hay anotaciones, o sea, no tiene el efecto que debería de tener la palabra de Dios, porque no participas en la palabra de Dios. La palabra de Dios, tú eres alguien muy importante porque estás participando en buscar, en anotar, hacer tu anotación en lo que no estás de acuerdo, para hablarme enseguida y decir: pastor, yo difiero en lo que tú dijiste y predicaste. Entonces para eso ese cuaderno, para que tú me hables enseguida de esta predicación y podamos ir a las Escrituras con un gran contexto hasta que tu alma quede satisfecha de que esa es la verdad que estás recibiendo. Dice Romanos 12:1 y 2: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos y renovaos vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre tenemos que preguntarnos: ¿es agradable y perfecto lo que estoy haciendo para Dios? ¿Es agradable y perfecto de que yo esté cantando villancicos todavía en lo que yo ya debería haber entendido? ¿Es agradable y perfecto el que yo esté celebrando Navidad? ¿Es agradable y perfecto de la manera que yo celebro los cumpleaños? ¿Es agradable y perfecto lo que Dios me está enseñando y lo que yo estoy practicando? Eso tengo que preguntármelo siempre. Si así buscamos las cosas de este mundo, es justo que Dios las niegue. Si nosotros estamos orando a Dios, pero buscamos solo para satisfacer nuestra carne, y buscamos las cosas y oramos solamente para satisfacer nuestros gustos, tener satisfacciones, tener ese agrado en nuestra carne y sentirnos bien,
es muy probable que Dios niegue lo que nosotros le estamos pidiendo. Los deseos incrédulos y fríos de nuestras oraciones serán una negación. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Podemos tener toda la seguridad de que nuestras oraciones volverán vacías cuando responde el lenguaje de Dios. Cuando nosotros hablamos el lenguaje de Dios, es porque el lenguaje de Dios camina en la virtud de poner en práctica la fe que decimos profesar. Pero cuando nosotros decimos algo y hacemos otra cosa, la verdad, nuestras oraciones están vacías. Quiero llevarte a otro libro, Santiago. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Subráyalo. Subraya ese pasaje de Santiago 4:4. Por medio del apóstol Santiago, nuestro Padre Celestial nos da la clara advertencia para evitar todas las amistades tóxicas con el mundo. ¿Por qué amistades tóxicas? Bueno, hay muchas personas, incluyendo en el pueblo cristiano, que son tan tóxicas que le dicen bueno a lo malo y a lo malo le dicen bueno. Es tóxico en nuestra relación con Dios. La orientación del mundo es enemistad contra Dios. Un enemigo puede ser reconciliado, pero nunca la enemistad. Nosotros, como pueblo de Dios, antes éramos enemigos de Él y nos reconciliamos con Él, pero de verdad nunca queremos ser enemistad con Él. Por eso yo te pido que pongamos en práctica lo que Dios a través de su palabra nos está llevando a obedecerle. Que tengamos la virtud de obediencia. A Dios no lo vas a traer a través de bonita apariencia, ni por más hipocresía. Dios no lo vas a traer así. A Dios no lo vas a apantallar como a muchos cristianos nos apantalla actitudes de muchas personas, porque vemos caras en la congregación, pero en sus casas son diferentes. Llegan diferentes, se transforman al entrar a la puerta de la congregación y saliendo vuelven a transformarse en la persona que era. Entonces, la realidad, cuando vemos la realidad de alguien, es porque vemos quién es y sabe muy bien la esposa, sabe muy bien el esposo, porque en su hogar, de lo que predican, de lo que dicen, de lo que enseñan, de verdad no lo viven y no lo practican en sus hogares. A pesar del carácter de Pedro, cuando Pablo lo vio actuando fuera de la sana doctrina de Cristo, como para dañar la verdad del Evangelio, a la paz del pueblo de Dios en la iglesia gloriosa de Jesucristo, no tuvo temor de reprenderlo. Pablo vio lo que Pedro estaba haciendo y como lo estaba haciendo públicamente, así públicamente lo reprendió. Es por eso cuando vio a Pedro, los demás no vivían conforme al principio de la enseñanza de la sana doctrina de Cristo, lo que las sagradas escrituras dicen. Ellos profesaban y sabían que la muerte de Cristo fue derribado el muro divisorio entre los judíos y entre el pueblo gentil. Había sido derribado. ¿Por qué había sido derribado? Porque la muerte de Cristo derribó esa muralla. Ahora ya no había diferencia entre griegos, judíos, gentiles. Había un solo pueblo. Y ese solo pueblo es lo que el pueblo que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y no hay ninguna diferencia entre judío y griego y gentil. El Padre Celestial le dio a Moisés la ley. Una ley para poder declarar la obra que estábamos haciendo era pecado. La ley que nos juzgó y nos llevó como cuidándonos hasta que llegó Jesús. Allí, cuando Jesús toma la ley y la cumple, Él establece una nueva ley. Antes, nosotros
Por medio de Moisés celebrábamos al libertador Moisés que sacó de Egipto a su pueblo. Pero llega Jesús y muere Cristo en ese Calvario. Entonces nosotros ya no celebramos al libertador Moisés, ahora celebramos al libertador, al que nos da la paz, al que pagó un precio, a quien Jehová Dios escogió y lo trajo del cielo. Moisés nació en esa tierra, él murió y sus huesos están aquí, pero lo que escogió Dios lo envió del cielo y sus restos no están aquí en la tierra. Está a la diestra del Padre y está en un trono celestial. Él le dio un premio, un nombre que es sobre todo nombre. Ahora ya no es Jesús que nació aquí en la tierra, ni Cristo crucificado. Ahora es Jesucristo nuestro Señor resucitado, quien está abogando por ti y por todos nosotros. Él es. Y Él instituyó una iglesia gloriosa de Jesucristo, en la cual Pedro predicaba el judaísmo, porque él era judío. Entonces, pero él ya había enterrado el judaísmo al entender y caminar con Jesús y el aprender de su maestro la sana doctrina de Cristo. Había entendido de que el judaísmo, la manera como judaizaban, se había quedado enterrado, pero él volvía a ese judaísmo y no nomás volvía a él, llevaba, fíjense a quién llevaba, a Bernabé, arrastraba a judaizar por su mal ejemplo. Entonces esto nos lleva a nosotros. ¿Cuántos judaizantes conoces tú, pastores? Judaizantes que arrastran al pueblo de Dios a judaizar. Muchos que enseñan de que el hablar arameo, hebreo, griego, pechita, hablar de esos idiomas lo hacen más cerquita a Dios. Mentiras. Mentiras, porque no hay un idioma sagrado. Lo único sagrado es el nombre de Jehová Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo y su palabra. De ahí en fuera no existe un idioma sagrado. El que Jesús haya hablado cierto idioma, eso no implica que lo haga sagrado. Los clavos que atravesaron su carne no implica de que esos clavos sean sagrados. El madero de tormento en el cual fue fijado su cuerpo no implica que ese madero de tormento sea sagrado. No implica que esa lanza que atravesó su tórax y atravesó su corazón implica que la lanza se haya santificado. No implica que las espinas que atravesaron su cráneo formando una corona de espina implica que esa corona sea sagrada. Ningún idioma. Lo único sagrado tenemos que entender. Ya debería haber renovado nuestro entendimiento a través de la sana doctrina de Cristo, de que no hay nada sagrado, solamente el nombre de Jesucristo, con la cual nuestras vidas están siendo transformadas. Si no hay una transformación, nuestro cristianismo es vano, es falso. Es por esa razón de que Pablo no tuvo temor en reprenderlo fuertemente a Pedro, porque Pablo no había caminado con Jesús, nunca caminó con Jesús. Pedro sí, aprendió con él, durmió al lado de él, caminó, comió con él, estuvo con él esos 3 años, lo negó y entendió, se arrepintió, pero aquí por temor a los judíos que judaizan, comenzaba él a judaizar por temor a ellos. Y es por eso que Pablo lo reprende fuertemente. Y nosotros, yo he reprendido a personas y personas que me oyen me dicen: tú no deberías juzgar. No los juzgo, los reprendo, porque Dios me ha dado autoridad de reprenderlos, porque lo que están enseñando no viene en las Sagradas Escrituras. Y Dios nos da autorización de reprender a todo aquel que está enseñando a judaizar, porque vivimos por gracia, y por gracia estamos parados predicando. No podemos predicar, no podemos permitir el judaísmo. No podemos, ni debemos. Es el tiempo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Es un nuevo despertar. Debemos nosotros de pararnos con una actitud defensora de la sana doctrina de Cristo y establecer ese estandarte en todo el pueblo de Dios. Hacerles ver de que solamente hay una doctrina válida para Dios. Existen muchas, verdad,
muchas falsas enseñanzas, pero solamente una verdadera. Yo te invito, por eso, a buscar las Escrituras. No que abras el celular, y busca las Escrituras para que hagas tus anotaciones en una libreta. Ve haciendo apuntes para si tú te quedan más dudas después de esta predicación. Háblame, yo te invito, de verdad, vamos, discernamos, escudriñemos juntos las Escrituras hasta que tu alma quede satisfecha, no por lo que yo quiera convencerte, sino por lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida. Dice, quiero llevarte al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2, el versículo 11 hasta el versículo 14. Quiero dar un pequeño tiempo para que lo busques en Gálatas 2, 11 al 14. Vamos a ver ahí las ofensas que hizo Pedro públicamente, y por eso públicamente Pablo lo reprendió. Dice en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, fíjense muy bien lo que dice, en su simulación, ¿no te suena como apariencia? ¿No te suena apariencia? Porque dice en el versículo 3, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es de ahí donde Dios me dio este tema, de la simulación a la hipocresía. Por eso le puse como título a esta predicación, enseñanza, la apariencia y la hipocresía de Pedro para nuestro ejemplo. Sigo leyendo, continúo leyendo el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hay una diferencia, amado hermano, amada hermana, muy grande entre la prudencia de Pablo, que sustentó por un tiempo las ceremonias de la ley como no pecaminosas, y la conducta tímida de Pedro, que por apartarse de los gentiles llevó a otros a pensar que estas ceremonias eran necesarias. Muchos pastores, de verdad, y no en el afán de criticar a ninguna congregación ni con el único afán de poner la verdad delante de tus ojos y que el Espíritu Santo te ayude a hacer decisiones importantes, porque este es el tiempo de tomar decisiones, porque todavía podemos encontrar a Jehová Dios. Todavía, si lo buscas, lo podrás encontrar. Si te aferras en lo que tú antes pensabas y todavía te aferras, no es que a mí me enseñaron así. Bueno, yo no me dio Dios ningún don, ningún talento para hacerte entender. Es el Espíritu Santo que te ha de confesar, si es que el Espíritu Santo está en ti. Las Sagradas Escrituras que el apóstol Pedro predicaba dentro de la iglesia gentil, pero dicen las Sagradas Escrituras que cuando fueron los de la circuncisión, empezaba a dejar de comportarse como gentil. En pocas palabras, Pedro fue un hipócrita. En su actuar y en su hipocresía estaba arrastrando a los demás. ¿Por qué digo hipócrita? Suena muy fuerte, porque escrito está en el versículo 14 que leímos, dice la palabra de Dios, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, y al finalizar el versículo 13 dice que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es por eso que muchos predican con mucha apariencia e hipocresía, porque tienen la apariencia de que pues suena bonito, porque es más, buscan un texto bíblico para poder apoyarse, pero es solamente un versículo, 2 versículos que le dan una mala interpretación y lo sacan del contexto para arrastrarte, como Pedro lo hizo en su apariencia e hipocresía.
pero es tu deber buscar la verdad. Es por eso que yo te digo, mira, busca el libro, deja el celular a un lado, busca tu libro, las Sagradas Escrituras, tus anotaciones, subraya, pon en un libro, en un cuaderno, vamos y escudriñemos juntos la verdad. Este es el tiempo de que despiertes, pueblo de Dios. Pedro fue hipócrita en su actuar con la hipocresía que arrastró a los demás. No te dejes arrastrar nomás porque alguien está dirigiendo una congregación. Es tu vida, es la vida de tu familia, es la vida de tus hijos. Tú vas a dar cuentas. La salvación, dice la palabra de Dios, pagó, ese es pasado. Sí, Jesús ya pagó tu salvación, pero de ti depende que corras bien y llegues hasta el final para que obtengas la corona de la salvación. Nadie que se está comportando mundanamente va a llegar al final. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Sí, es verdad. Pero despierta, pueblo de Dios. No te dejes guiar por la apariencia y no por la hipocresía. De ahí que aunque vivamos en la carne, vivimos en este mundo, no estamos en el cielo, estamos en un reino de Jesucristo, porque Jehová Dios nos sacó del mundo de las tinieblas y nos trasladó al mundo. ¿A dónde nos trasladó? Si seguimos aquí en la tierra, nos trasladó en que nosotros tenemos que, aun cuando vivimos en este mundo, aun cuando vivimos en esta carne, nosotros no actuamos de acuerdo a la carne, ni damos la satisfacción a la carne, ni damos la satisfacción a del mundo, ni a las cosas del mundo. Nos hemos apartado de las prácticas mundanas, nos hemos apartado del egoísmo que nosotros teníamos de solamente buscar la satisfacción de los placeres para nuestra carne. Nos hemos cambiado nuestra manera de pensar y de entender las cosas. Hemos transformado gracias a la palabra, gracias al Espíritu Santo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ha trabajado y toda la obra se está viendo en nosotros y estamos produciendo ese fruto digno de arrepentimiento. Sin embargo, hay muchos que dicen que tienen la garantía de salvación y ese fruto desapareció porque dicen, no importa lo que tú hagas con la carne, porque ya pagó Jesús un precio en la cruz del Calvario y nadie te lo va a quitar esa salvación. ¡Qué error! ¡Qué error! Porque hay mucho sustento en la palabra de Dios que nadie verá a Dios sin santidad. Nada inmundo va a penetrar en el reino de los cielos. Tu inmundicia, tu manera de pensar, en lugar de acercarte, te aleja de la presencia y de la amistad de Dios. Te quita la bendición de ser esa relación con el Padre. El Padre no puede, de verdad no puede, porque el Santo no puede aprobar lo que tú estás haciendo, de todo lo que tú estás interpretando o te han enseñado interpretadamente mal. Quiero llevarte al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 2. Búscalo, por favor. Los que tenemos fe verdadera vivimos por esta fe, y la fe se afirma en Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros. Tiene que ser afirmada, nuestra fe tiene que ser afirmada. Decimos, vivimos de acuerdo a lo que Dios dijo, a lo que está escrito, y yo en obediencia. Ese se llama rema. Vamos a Gálatas 2:11 al 14. Nosotros, judíos de nacimiento, está hablando Pablo, y le está hablando a ti y a mí, porque se acuerdan que vimos en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. En 1 Corintios 10:11, estas cosas que acontecieron como ejemplo están escritas para amonestarnos a nosotros. Bueno, aquí en Gálatas 2:11 al 14 dice la palabra de Dios. En Gálatas 2, no vamos a leer el 15 y el 16. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Cuando vemos la palabra de Dios, que la ley, por la ley, nadie vamos a ser justificados, lo único que nos va a justificar es la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos justifica. Dice, vamos a continuar leyendo el 17 hasta el 21, ¿qué les parece? Dice el versículo 17, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, ¿qué cosas Pedro había destruido? ¿Que no había destruido las obras de la ley en él? ¿Y por qué las ponía otra vez por obra? Volvía, dice la palabra de Dios, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y eso es por eso que Pablo estaba reprendiendo a Pedro, porque se estaba haciendo transgresor, porque estaba edificando lo que Jesús había destruido, de que ya no tenía que judaizar, pero él por temor a los judíos judaizaba y obligaba a otros a judaizar. Entonces Pablo nos está diciendo aquí en el versículo 18, porque si las cosas que destruí, ¿qué cosas destruyó? El judaísmo y las prácticas judaicas. Jesús vino a destruir eso. Entonces, si yo las vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y el versículo 20 y 21 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. Si nosotros pensamos de que podemos judaizar, entonces ¿para qué envió Jehová Dios a Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué envió a Jesús? ¿Para qué? En vano era su sacrificio, pero no fue en vano. El sacrificio fue para que nosotros ahora podamos entender de que hemos dejado la ley y que no podemos nosotros reedificar la ley y las prácticas de la ley nuevamente. Nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios de la gracia. Gracia sobre gracia en nuestras vidas. Consideremos muy bien este principio de Cristo pagó cada uno por nosotros. Él pagó el precio. Nosotros sabemos de que si nosotros vivimos por el Hijo de Dios y que fue crucificado, así debemos crucificar las obras de la carne nosotros también. Si decimos creer en Cristo, si decimos creer en Jesucristo resucitado como nuestro Señor y Salvador, es todo para obtener la salvación como una garantía sin ningún cambio. Tiene que haber un cambio. Forzosamente tiene que haber cambio. Una salvación sin cambio es una salvación falsa. Y muchos caminan en esa salvación falsa, creyendo el conformismo de que son salvos, y es una salvación falsa. ¿Por qué? Porque no hay cambios, no hay transformación, sus vidas siguen siendo vanas. Si tú puedes ver, no veas más allá de tu familia, observa a tus hijos, que tus hijos te observen a ti. Tú observa a tu esposa, observa a tu esposo. ¿Hay de verdad cambios? ¿Tú ves esos cambios que la palabra ha hecho? Y si no ha hecho, entonces viven en una salvación falsa. Porque la palabra de Dios, cuando llega a un ser humano, esa palabra transforma. No porque la persona quiera, es por el poder de Dios que a través de la palabra de Dios se da como resultado una transformación. Dice en Isaías que toda palabra que salió de la boca de Jehová Dios hará el efecto para la cual Él la ha enviado. ¿Cuál es el efecto que produce la palabra de Dios? Un cambio, una transformación en cada corazón que lo transforma. Él no repara ningún corazón. Él no te pone parches. Es que dice, y ponen muchos ejemplos, las vanas filosofías dicen, es que un corazón, si lo restauras, quedan esas marcas y esas cicatrices. Si a un clavo, y lo ponen, es que una madera, y ponen el ejemplo, la madera, cuando tú le pones clavos y los pones y los sacas, siempre quedará una cicatriz. Entonces no estamos hablando del mismo Dios, porque yo, el Dios que conozco, Él agarró mi corazón y lo hizo nuevo, porque escrito está. Él no reparó ninguna área de mi corazón, Él hizo todo nuevo.
Porque Él es Dios. Él sabe de hacer las cosas nuevas. Él nunca repara. Él no está hablando de restaurar. Él no te manda al taller del maestro a que te reparen. Él te manda al taller del maestro para que te desbarate totalmente, que te destruya, te vuelva a hacer polvo, te vuelva a amasar y haga todo nuevo en ti. Porque eres una nueva criatura, no reparada ni parchada. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Entiéndelo, salte de las filosofías del mundo que tratan sigilosamente de convencer y te ponen imágenes y dicen, sí es cierto, es que las heridas ahí están marcadas en mi corazón, las cicatrices. No estamos hablando del mismo Dios, estamos hablando de un Dios bíblico, de un Dios que nunca repara, jamás te va a reparar, solamente te va a hacer nuevo todo, nueva todo. Es un Dios de amor. Y lo más importante que tú debes de entender de que Dios te ama. Y por amor Dios está ahí, viéndote, está siempre contigo. Solamente tienes que creer. Yo no sé si de verdad tú, ¿qué es lo que estás pasando? Quizás estás pasando alguna enfermedad. Es verdad eso. Quizás estás pasando por la agonía de la economía. Quizás estás pasando por COVID. Quizás estás pasando por una pérdida, porque has perdido a tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu papá. Quizás has perdido algo irreparable, pero Jehová Dios te ama. Jehová Dios te ama, y si tú lo crees, eso que estás pasando, de verdad, Dios hará cosas nuevas en ti. Esa enfermedad, Dios hará cosas nuevas en ti. Si estás pasando por alguna aflicción, de alguna pérdida, el Espíritu Santo que envió Jehová Dios hará cosas nuevas en ti. No esperes que Dios solamente te repare. Dios quiere hacer cosas nuevas en ti. Tú tienes que querer solamente una cosa. Dios te ama y Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Y tú quieres que te repare. No le pidas a Dios que te repare. Pídele a Dios que haga cosas nuevas en ti. Pídele un nuevo corazón, pídele un nuevo cuerpo, pídele un nuevo estuche, pídele algo nuevo. Si tú estás en una aflicción de enfermedad, pídele salud, algo nuevo. No le pides que te repare, pídele cosas nuevas, porque estás hablando con el Todopoderoso que puede hacer todo nuevo. Incluso órganos vitales como tu corazón de carne, como tu páncreas, como tu hígado, como tu intestino, como tu torrente sanguíneo, tu mente, tu cerebro, todo, pídeselo, porque Él es bueno, poderoso, y Él se mueve. Él se mueve en lo sobrenatural. Si tú crees que Dios es sobrenatural, Él se mueve en lo sobrenatural. Entonces, no te detengas en pedirle un nuevo cuerpo, en pedirle un nuevo hígado, en pedirle un nuevo páncreas, en pedirle un nuevo intestino, en pedirle lo que tú estás padeciendo. Pide lo nuevo, no que te repare. Dios no repara, Dios hace cosas nuevas y grandiosas y poderosas. Estamos hablando de un Dios sobrenatural y poderoso, que Él dijo, y se hicieron todo lo que ves ahora y vemos ahora. Él lo hizo de lo que no se miraba, de lo que no se veía. Él hizo mi vida de lo que no se miraba. Hoy soy quien soy, porque de lo que no era, hoy soy. Y no por lo que yo hice, sino por su gran poder. Él hizo una nueva criatura en mí. Y lo hará en ti. Existe un gran número de cristianos con muchas apariencias y hipocresía, como el apóstol Pedro, que simulaba ser gentil en sus prácticas. Sin embargo, era judío de nacimiento. Solo imaginemos en prácticas de la sana doctrina de Cristo que le había enseñado Jesús personalmente a él y a los demás apóstoles, en las que Pedro no estaba de acuerdo según las prácticas de las tradiciones judías. Después, por ganar a los gentiles en practicarlas, por esta razón es que confundieron a algunos ahí en Antioquía. Hay muchos que desafortunadamente, por las malas interpretaciones y enseñanzas de muchas denominaciones, de verdad hacen tropezar a muchos y ponen razonamientos inadecuados en la verdad, porque interpretan inadecuadamente la verdad, como lo estaba haciendo Pedro.
Por esta razón es que el apóstol Pablo le llama la atención fuertemente al apóstol Pedro. Por esta razón es que hay que entender bien la sana doctrina de Cristo, que no nos ha sido dada por pura gracia, para que mantengamos siempre un equilibrio, para no caer en el libertinaje, porque la gracia no es licencia para poder pecar. La gracia, la sana doctrina de Cristo. ¿Por qué recalco la sana doctrina de Cristo? Porque ya todas las iglesias cristianas dicen que predican la sana doctrina, pero hasta ahí le paran. Sana doctrina. ¿Por qué sana doctrina? Porque todo, aunque agarres un versículo, es sana doctrina porque lo escogieron de aquí. Es sana doctrina. Pero cuando le agregamos sana doctrina de Cristo, entonces estamos hablando que no podemos obtener ninguna otra enseñanza fuera de la sana doctrina que enseñó Jesús a sus apóstoles. No podemos ser pentecosteses, bautistas, no podemos ser del séptimo día, no podemos ser sabatistas, testigos de Jehová, mormones, en fin, de ninguna denominación, solo lo que Jesús le enseñó a los apóstoles, lo que los profetas enseñaron, lo que Moisés enseñó, esas prácticas no judaicas, sino Moisés, de ahí vienen muchas enseñanzas que el apóstol Pablo miraba y sustentaba esta sana doctrina de Cristo, no la manera de cómo practicarla judaizadamente, con tradiciones del mundo. Ya no así, sino en obediencia. Cuando nosotros queremos identificar a un hermano, a una hermana, con la apariencia y la hipocresía cristiana, muchas veces Dios nos da alguna palabra y la compartimos con algún hermano, con alguna hermana. Entonces, le compartimos lo que Dios nos da, sinceramente, bíblicamente, y ¿saben cuál es tu respuesta de ellos? Te dicen así. Esto es la apariencia y la hipocresía. Lo primero que te dicen es, pone la cara de piedad. Te oyen, ¿no? Sí te oyen, atentamente. Desde ahí comienza el teatro de la apariencia y la hipocresía, porque están atentamente. Te están poniendo mucha atención, pero ojo, ¿qué es lo que continúa? Te dicen, ya cuando terminas de exponer lo que Dios te dio para esa persona, te dice, hermano, y hace puntos suspensivos y coma, te dice, hermano, y pone la cara de piedad así, hermano, lo voy a poner en oración, y luego le contesto, ¿le parece? Esto es pura apariencia, nunca sucederá nada. Jamás sucederá nada. Eso es la apariencia y la hipocresía del cristianismo hoy. Solamente te quieren quitar de a un lado y hacer la apariencia de que son muy religiosos y metidos en la palabra de Dios. Porque tienen la apariencia de conocer muchos textos bíblicos. Tienen la apariencia y la hipocresía. ¿Por qué hipocresía? Porque sus vidas no reflejan lo que ellos dicen con sus labios. Sus vidas no reflejan la piedad. Sus vidas no reflejan el amor. Sus vidas no reflejan en lo absoluto lo que Jesucristo haría. Sus vidas reflejan hipocresía. Porque dice Dios que nosotros como hijos de Dios debemos de ser hospedadores. Y la hipocresía quita eso. La hipocresía solamente te hace ver en apariencia como un hijo, una hija de Dios. Y te dice, hermano, lo voy a poner en oración. ¿Sabes qué? Eso nunca va a suceder. Nunca. La apariencia solamente son palabras. Eso nunca sucederá. Nada, nunca nada. Eso va a ser una realidad. ¿Qué significa hipócrita? Bueno, hipócrita significa una máscara para fingir cualidades cristianas, sentimientos piadosos, hombres y mujeres virtuosos con opiniones que de verdad no tienen. Sinceramente, no me lo contesten, pero delante de Dios, ¿verdad que tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, dentro de la congregación uno y fuera de la congregación otros, tienen un cochino carácter? Perdón porque vuelvo a mencionar de lo cochino del carácter, pero no estoy ofendiéndote a ti.
Cuando hablo de cochino carácter, es el carácter del enemigo, el diablo, que se ha posesionado de muchos cristianos, que refleja la identidad del diablo. Ese es el cochino, el único cochino que viene a engañarnos pensando de que nosotros somos los del cochino carácter. No, es el espíritu maligno que posesiona tu vida como hijo de Dios y te hace ver mal. Por eso es cochino. Él es cochino, que posesiona a muchos. Pedro una vez le dijo a Jesús que eso nunca te suceda, cuando Jesús le dijo, es necesario que yo vaya al sacrificio. Y Pedro le decía, el mismo Pedro le decía a Jesús cuando él estaba en vida, no, eso nunca te suceda. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. ¿Ven cómo si se posesiona del diablo y te hace ver? A eso me refiero yo cuando digo cochino carácter, del carácter que te hace ver hipócrita, que te hace ver como con mucha apariencia cristiana. Solo entiéndelo, renuncia a eso. Protesta contra el diablo, resiste, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Así que yo te invito a que pongas en práctica la palabra de Dios. Bueno, la otra palabra no nomás es hipócrita, sino la apariencia, que significa tener un conjunto de características que aparecen tener como cristianos, pero que en realidad no tienen. Se presentan con un conocimiento y entendimiento de las Sagradas Escrituras, pero que se distinguen porque no hay ningún resultado de transformación. Dicen cuando hay alguna propuesta, lo que te mencioné, hermano, voy a ponerlo en oración. Cuando alguien te dice, hermano, lo voy a poner en oración. Cuando vienen las cosas de Dios, son de Dios. Y si yo tengo oído espiritual, sé que es Dios. Y no necesito ponerlo en oración porque sé que es de Dios. Yo tengo oídos para oír la voz de Dios. Pero cuando no tengo, entonces saco la excusa de decir, lo voy a poner en oración. Eso nunca sucederá. Esa es la apariencia. Y bueno, Dios me ha dado esta palabra para que si tú lo dices y lo practicas, aléjate de esas cosas. Y vamos, hermano, crece. Dios quiere que crezcas. Muchos hacemos juicios sobre los otros mientras se justificamos en nuestras propias acciones, siendo también desaprobadas. Muchos vemos a los demás, pero nuestras propias acciones son desaprobadas por las Sagradas Escrituras. La hipocresía y la apariencia son el mecanismo inconsciente de defensa para que realmente el resultado de esta actitud sea un autoengaño en cada individuo. Hipocresía y la apariencia también significa la actitud de la persona que finge en público tener cierta idea de ciertos sentimientos, pero en realidad opina y siente otros diferentes y muy contrarios. Son aquellos que dicen, pero no hacen nada. Jehová Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior de los templos donde se ve y escudriñan la palabra de Dios. Él ve las máscaras, Él ve, no ve la apariencia como nosotros somos engañados por la apariencia. Jehová Dios ve el corazón. Y cuando nosotros vemos que Jehová Dios está escudriñando, y si Dios me dio esta palabra es porque quiere y quiso de que yo predicara a las naciones, diciéndole de que Dios está viendo tu máscara, pero penetrando esa máscara hasta llegar a tu corazón y te está tocando a través del Espíritu Santo para que despiertes de esa apariencia e hipocresía cristiana en la cual tú estás. Basta, amados hermanos, de shows cristianos. Pueblos enteros solamente viven en shows cristianos, lleno de banderas, lleno de danzarinas, lleno de show cristiano. Es un show. Los cantantes, los bateristas, los trompetistas, los guitarristas, los tecladistas, todo es un show bien armado, con apariencia e hipocresía, porque detrás de todo eso, en sus propios hogares, Dios está viendo, atravesando sus máscaras de apariencia y hipocresía, quiénes son ellos en realidad. Y Dios
quiere que salgamos. Jehová Dios, Él que penetra esa máscara, quiere que veamos a nosotros mismos y no nos engañemos a nosotros mismos para que podamos dar ese fruto que Dios quiere que demos. Dijo esta instrucción a Samuel, porque él era un profeta de Dios, pero también la apariencia lo engañaba. Y le dice Dios, Jehová Dios, a Samuel. Y Samuel 16:7, por favor. Te doy un pequeño tiempo para que lo busques. Primera de Samuel, capítulo 16. En el versículo 7, escrito está: y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay algunos que se aparentan ser cristianos y a la verdad es que ni siquiera son salvos, porque no tienen esta nueva naturaleza. Cuando somos salvos y vamos corriendo en la carrera de la salvación, de verdad no podemos aparentar nada. ¿Por qué no podemos aparentar nada? Porque tenemos que reflejar nuestra nueva naturaleza. Si no reflejamos nuestra nueva naturaleza, estamos en un camino ancho y espacioso donde están metidos la gran mayoría de cristianos en una apariencia de salvación, en una hipocresía de salvación. Jehová Dios pone en el momento de la conversión una transformación de vida. Y nosotros nos distinguimos si verdaderamente estamos en el camino angosto, que es el camino hacia la salvación. Entonces debemos tener las características de una nueva criatura. Y una nueva criatura necesita lo óptimo. ¿Qué es lo óptimo para una nueva criatura? Bueno, antes nos alimentábamos con versículos por aquí y por allá, y solamente esas grandes predicaciones emotivas y emocionantes. De verdad de eso nos alimentamos. Bueno, una nueva criatura verdaderamente nacida de nuevo es una nueva criatura que necesita idóneamente un alimento sano, fuerte, para un sano crecimiento. Y eso se llama sana doctrina de Cristo. No nomás sana doctrina, porque sana doctrina es aquella que tú agarras un versículo aquí, un versículo allá, otro versículo abajo, otro arriba, otro en medio, le das vuelta a las páginas y agarras otro por ahí aisladamente. Eso es sana doctrina. Pero sana doctrina de Cristo está hablando de grandes contextos y transformaciones de una nueva criatura que es transformada por la palabra de poder. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa naturaleza divina, nosotros necesitamos un alimento idóneo para esa nueva naturaleza divina que Dios ha dado a nuestras vidas. Y eso se llama sana doctrina de Cristo. Pero muchos tienen una muy hermosa y linda apariencia, como aparentamos a ser muy buenos cristianos. ¿En dónde es que demostramos quiénes verdaderamente son? En sus hogares, fuera de las puertas de una congregación. Ahí es donde demostramos. Todo mundo tiene una apariencia. Cuando nos transformamos al entrar a una congregación, agarramos una fisionomía diferente, la voz cambia, las actitudes cambian, todo parece piadoso, pero la verdad eso es pura apariencia e hipocresía. Si nosotros queremos ver lo que es naturaleza divina, lo vamos a ver en nuestros hogares, lo vamos a ver en nuestro diario vivir, lo vamos a ver en las actitudes, lo vamos a ver y lo vamos a comprobar en las personas cercanas que conviven con nosotros día a día, todos los días. Porque aquí en el templo todos somos cristianos, todos, y tenemos la apariencia de tener
esa naturaleza divina, pero se comprueba fuera del templo. Quiero llevarte, iglesia de Dios, y quiero declarar de que tú eres parte de esa iglesia gloriosa de Jesucristo. Y quiero llevarte a 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Porque esta palabra, Dios quiere que nos alejemos de todas aquellas cosas, hombres y mujeres, tóxicos. Hay muchos hermanos tóxicos. Y la palabra de Dios nos invita a evitarlos. No seamos groseros porque Dios quiere que seamos hospedadores y que amemos a todo, pero Dios nos invita a que los evitemos. Fíjate, pon mucha atención a la palabra de Dios. De ninguna manera yo quiero invitarte a que tú ya te hagas grosero con otro hermano en Cristo. No. Pero entiende la palabra de Dios, solo entiéndela. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando hablamos de traidores, estamos hablando de cristianos con apariencia e hipocresía, porque son traidores a la palabra de Dios, son traidores a lo que Dios dice, pero ellos dicen, pero no hacen nada. Impetuosos e infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, porque prefieren estar celebrando las tradiciones y lo defienden, de hecho, las tradiciones del mundo. Ahí no tiene nada de malo. Entonces, pero dice amadores de los deleites más que de Dios, porque Dios, si tú de verdad, Dios te dice algo, tú lo obedeces y no pones ninguna objeción a lo que Dios está diciendo. Es que mi hija, mi hijito, mi niñito, mi niñita, no, nada. ¿Tú obedeces a Dios o eres solamente amadores de los deleites del mundo más que de Dios? Tú dices algo, pero tus hechos desmienten lo que tú dices. Versículo 5. Que tendrán la apariencia de piedad. ¿No es verdad lo que yo te estoy diciendo? Mucho en la palabra de Dios dice que la apariencia y la hipocresía de Pedro va a ser nuestro ejemplo. Bueno, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es la eficacia de ella? Porque la palabra de Dios, lo eficaz es que transforma tu vida. Eso es lo eficaz. Pero muchos niegan la eficacia de ella porque siguen viviendo con una salvación falsa, diciendo de que nada ni nadie le va a quitar la salvación porque Jesucristo ya pagó por ella y se las regaló. Niegan la eficacia de la palabra transformadora de Dios. Dice la palabra al último del versículo 5, a estos evita. Esta gente tóxica que va por el mundo predicando de la salvación y que es como un poema. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador y eres salvo. Con ese algo tan automático te garantiza la salvación cuando Dios no está allí. Es tan solamente un lindo poema diciéndote una frase que ni siquiera la puedes sustentar porque no es bíblica, porque no está en las Sagradas Escrituras. Lo que está en las Sagradas Escrituras es de que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, tu vida comienza un camino, una trayectoria de transformación y empieza por tu mente. Empieza a cambiar, a transformar tu manera de pensar, de hablar, de actuar. Todo comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque la eficacia de la palabra de Dios es transformar tu vida. Y nosotros tenemos que reflejar quién vive o quién decimos que aceptamos en nuestro corazón. Porque decimos, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Ajá, de verdad lo que dices, ¿puedo verlo yo? ¿Puedo verlo tu pariente más cercano? ¿Lo puede ver tu vecino? ¿O tú eres una vergüenza? Porque muchos están diciendo en este tiempo, dice, para ser como ellos, prefiero estar como estoy. Pobre de aquellos, dice la palabra de Dios, que son piedras de tropiezo.
Porque quizás tu vecino podría haber sido alcanzado, pero no lo es, porque tú eres una apariencia, tú eres un hipócrita, como Pedro, que arrastra en la actitud de apariencia e hipocresía a muchos que te ven y eres una piedra de tropiezo. Quiero llevarte a Santiago 3:14 al 18. Santiago 3:14 al 18. Abre las escrituras, por favor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De verdad estás haciendo la paz? ¿Predicando la sana doctrina de Cristo? Te lo dejo de tarea, amado hermano. De verdad es que necesitamos no solo integridad espiritual, sino también integridad moral. Debemos de tener convicciones y compromisos bien establecidos. Quizás más de uno me dirá: ay, Pastor Víctor, pero es muy difícil. Yo te contesto: sí que es difícil, pero les puedo responder entonces: si tú dices que esto es difícil, entonces ¿por qué me dices eso? Yo no puedo entender si no es un trabajo que tú estás haciendo, es un trabajo del Espíritu Santo. Entonces yo me estoy dando cuenta de que el Espíritu Santo no está en tu corazón, porque el trabajo no lo debes de hacer tú, debió haberlo hecho el Espíritu Santo. Esa transformación no depende de ti, depende de un trabajo del Espíritu Santo. El trabajo de transformación no es de hombres, porque el hombre no tiene la capacidad de transformar a nadie, ni de transformarse a sí mismo. Es obra del Espíritu Santo. Entonces cuando me dicen a mí: oh, Pastor Víctor, esto es muy difícil. Sí, es difícil, pero déjale la causa al Espíritu Santo para que le haga la obra en ti. Y si tú dices que es difícil porque lo estás intentando en tus fuerzas, no lo hagas en tus fuerzas. Dale la oportunidad al Espíritu Santo que obre en poder en tu vida y transforme esa palabra de verdad, haga el efecto para la cual Jehová Dios la envió. Tenemos que entender, amados hermanos, que no es obra de hombres, es obra del Espíritu Santo. Entonces cuando me dices que esto es difícil, yo me quedo así: agárrame, porque no puedo entender que una persona me esté diciendo que esto es difícil. Y lo puedo comprender de la manera, humanamente hablando, de que lo están haciendo en sus fuerzas. No lo hagas en tus fuerzas. Dale la oportunidad al Espíritu Santo, porque es obra del Espíritu Santo. La transformación no es tuya, la transformación es obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuán difícil es si no es lo que tú vas a hacer, es lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida? Solamente darle el derecho legal al Espíritu Santo para que Él te pueda hacer entender que la virtud de la fe que tú dices profesar es una obra del Espíritu Santo, que va a haber transformación en tu vida diaria. Ese cochino carácter ya no hará el efecto en ti. Hoy obrará el Espíritu Santo en tu vida y a través de tu vida. Hoy sí podemos ver la manifestación del Espíritu Santo en la vida cristiana que tú dices profesar. Una firme creencia en la sana doctrina de Cristo, que es la autoridad universal de Jehová Dios. No hay otra doctrina que pueda transformar tu vida, y el Espíritu Santo no va a poder sustentar ni apoyar ninguna otra falsa enseñanza que se ha desviado del rema, de lo que Dios dijo, de lo que está escrito, y tú en obediencia. Ninguna enseñanza fuera de la sana doctrina de Cristo el Espíritu Santo apoyará. Solamente el Espíritu Santo va a soportar y a sustentar y transformar tu vida si tú estás en la sana doctrina de Cristo. Si tú te desviaste en una mala interpretación, el Espíritu Santo no te va a acompañar en esa desviación. El Espíritu Santo solamente te va a convencer, te va a redarguir, va a transformar, va a ser el efecto para la cual la palabra fue enviada, y el Espíritu Santo va a actuar en la virtud poderosa de transformación en tu vida.
y vas a tener un resultado favorable y lleno de frutos para Dios, para honra y gloria de Jehová Dios. Quienes ahora confiesen con su obediencia a Jesucristo serán reconocidos por Él en el día grande ante los ángeles de Dios. Quienes obren en obediencia. Obren en obediencia. Y vuelvo a repetirlo por tercera vez. Aquellos que obren en obediencia. En obediencia, mis amados hermanos. Si no lo entiendes, no importa que no lo entiendes. Solamente deja que el Espíritu Santo obre y haga cosas a través de esta palabra en tu vida. Transforme esa manera de pensar y de ser y de hablar. Déjate de apoyarte en tu entendimiento. Déjate de apoyar en esa falsa salvación. Haz que el Espíritu Santo obre. Dale la autoridad y derecho a Él. Yo quiero orar por ti al final de esta predicación, enseñanza, para darle permiso y derecho legal al Espíritu Santo para que obre en ti. ¿Te parece? Quiero llevarte al libro de Lucas, capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Lucas 12, 1 al 3. En esto, juntándose por millares, la multitud tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de las levaduras de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todos los que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Todo, de verdad. Y se refería, Jesucristo se refería a la levadura de los fariseos, de la hipocresía, de lo que Pedro estaba haciendo, una actuar de hipócritamente en una falsa enseñanza. Metía a la gente, a Bernabé, imagínense ustedes, lo arrastraba al judaísmo para disuadirnos de negar a Jesucristo y desertar de sus verdades y caminos. Aquí se nos asegura que los que niegan a Jesucristo, aunque lo confiesen con su boca, su corazón está muy lejos de Él, porque están en desobediencia. Aunque puedan así salvar la vida misma y aunque puedan ganar su reino, serán los grandes perdedores al final. Porque no importa cómo iniciaste, lo importante es cómo vas a terminar. Porque Jesucristo no los conocerá, ni los reconocerá, ni les mostrará su favor. Hay muchos líderes religiosos que se preocupan más de la apariencia externa y en todo lo ceremonial que lo que hay en el corazón de cada creyente. Es bueno observar que todos los detalles de un culto, pero no podemos descreditar la adoración al Dios vivo, su consejo a través de la palabra, porque no se hizo tal como siempre se hace, o porque no se llevó tal como está programado en algún programa eclesiástico. Es que se debe de hacer así, porque nuestra iglesia, nuestra congregación tiene programas, si no nos salimos de ese programa, pero no hacemos lo que la Escritura dice que hagamos. No nos preocupamos más que de hacer las cosas ceremonialmente. El Día de las Madres, pues tenemos que hacer de acuerdo al programa, la ceremonia que debe de ser, si es diciembre, si es junio, si es Día Patrio, en fin, según la tradición del mundo. Ese es el programa de hombres, pero no nos metemos al programa de Dios. Dicen, esto es lo que precisamente les sucedía a los fariseos. Eran muy observadores de la ley, pero ellos mismos no cumplían con tal práctica de vida de transformación que deberían tener. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 al 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis guardado la benignidad del Señor. Cuando nosotros somos nuevas criaturas, necesitamos un alimento idóneo para esa nueva criatura.
Y lo idóneo, ese alimento idóneo, solamente hay algo idóneo. Cuando tú te casas, solamente hay algo idóneo para ti, es tu cónyuge. Lo idóneo para una nueva criatura es la sana doctrina de Cristo. No nomás la sana doctrina, que todo mundo tiene. Todo mundo, ¿usted tiene sana doctrina? Por supuesto. ¿Un testigo de Jehová tiene sana doctrina? Por supuesto que sí. ¿Los católicos tienen sana doctrina? Por supuesto que sí. Los mormones tienen sana doctrina. Todas las religiones tienen sana doctrina porque se basan en un versículo, dos, y sustentan con su manera de interpretar las cosas. Pero sana doctrina de Cristo es fielmente con el gran contexto de transformación, de ver la obra de Dios en cada uno de nosotros. Por eso en Primera de Pedro dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía. Hay que desechar toda hipocresía. La hipocresía más grande es decir, pero no demostrar lo que decimos. No vemos la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida cristiana. Lo idóneo, el alimento idóneo para una nueva criatura, se llama sana doctrina de Cristo. Por eso nosotros, dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Lo único no adulterado es la sana doctrina de Cristo. Tenemos que desear ese alimento idóneo para el crecimiento de esa nueva criatura en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo es muy misericordioso con nosotros, miserables pecadores que tenemos que entender la plenitud de la gracia por lo cual nosotros fuimos escogidos. Pero hasta el mejor de los siervos de Dios, hasta el más grande al más chico, todos tenemos algo que Dios nos ha dado como una primicia y se llama Espíritu Santo. Algo que nos señala la sana doctrina de Cristo es que si dejamos muy claro que la importancia de ser conocidos por Jehová Dios, es importantísimo que nosotros seamos conocidos. ¿Qué es lo más importante? ¿Que tú conozcas a Dios o que Él te conozca a ti? Por supuesto que es más importante que Él te conozca a ti. Porque nosotros podemos ir a la casa de un gobernador y tocar su puerta y decirle, aquí estoy yo, Víctor Preciado, dígale que vengo a visitar al gobernador. ¿Y saben qué va a pasar? Si no es que me arrestan o algo, por lo menos no me van a dejar pasar. Pero ¿qué pasa si el gobernador, que yo voy a su casa, me conoce? Por supuesto que él se encaminará y le dirá, déjelo pasar, es mi amigo. Por eso es importante de que tú seas conocido por Jesucristo y Jehová Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre no está en las enseñanzas falsas, en todo lo que se ha denominado, se ha salido de la rectitud de lo que Dios dijo, de lo que está escrito, y yo debería haberme puesto en esa línea recta que se llama rema en obediencia. En el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Conforme a esta palabra, las Sagradas Escrituras nos dicen que habrá profetas que no serán genuinos o que viven en una vida doble de apariencia e hipocresía. También aquellos que impulsan demonios serán unos con apariencia e hipócritas. Y también aquellos que hacen miles de milagros en las carpas, en las congregaciones, pero que no viven una vida agradable delante de Dios. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Poder hacer todo esto como un show cristiano sin agradar a Dios en nuestro actuar diario, o que seamos conocidos por Dios? Ser conocidos por Él. ¿Por qué se sanan las personas al escuchar a gente falsa y pseudo predicadores? ¿Por qué sanan? Yo quiero decirte por qué sanan. Porque tienen fe en Dios y en su palabra. Por eso sanan. No porque esté Dios con ellos, sino porque es la palabra de Dios. Por eso es que sanan. Porque ellos aceptan delante de Dios esa razón y sabemos que la palabra tiene poder. Por eso sanan. No porque, y ellos dicen que yo tengo el don de sanidad. No es el don de ellos. Es
Dios respaldando su palabra. Así pues, dejemos la apariencia y la hipocresía, pues el Señor Jesucristo nos conoce de manera perfecta. Él conoce lo que hay en el corazón, Él conoce lo que hay en tu corazón, Él conoce cada uno de nosotros detrás de cada máscara. Para Él no podemos tener apariencia e hipocresía. Él conoce tu corazón, conoce mi corazón. A Él no podemos engañar. Si tratamos de hacerlo, nos autoengañamos. Seamos sinceros, hermanos. Él solo quiere decirle a Dios y decirle: ayuda mi incredulidad, ayúdame. No respondamos ni actuemos con máscaras. Seamos verdaderos cristianos, hijos de Dios. Y si te falta sabiduría, pídesela, porque la da sin reproche alguno. Padre Santo, Jehová Dios de los ejércitos, siervo tuyo, tú me has llamado, tú me has instituido como tu predicador de la sana doctrina de Cristo. Me has dado el ministerio de enseñanza, Padre, y yo declaro de que yo solamente, mis obras son como un trapo de inmundicia. Yo a ti, Padre, me pongo y declaro de que yo no soy nada, que solamente soy la herramienta, que soy el atalaya que tú has escogido para tu pueblo, de hablarles la verdad y abrir sus ojos a través del ministerio que me has llamado a predicar esta sana doctrina de Cristo en este tiempo. Que el pueblo, Padre, que has oído esta palabra, sea poderosamente redarguido por el Espíritu Santo y convencido por el mismo Espíritu Santo. Señor Jesucristo, respáldame, respalda esta palabra que tú me has dado. Tu unción sobre mi vida es algo que yo anhelo cada vez más y más. Que la unción poderosa de Jehová Dios descendiendo en gloria sobre mi vida sea manifiesta para que ellos vean de que tú me has elegido, me has enviado. Gracias. Padre, en tu nombre y en el nombre de Jesucristo y del Espíritu Santo, yo levanto mis manos en señal de bendición para bendecir a tu pueblo. Te bendigo, hermano, bendigo tu familia, bendigo a aquellos que aún todavía no son alcanzados en tu familia. Y declaro que el Espíritu Santo te ha de convencer de toda palabra que tú has oído en esta mañana. Te bendigo con toda bendición del cielo. En el nombre de Jesucristo. Amén.